Buenas noches, soy Maritza González Cepero. Les doy la cordial bienvenida a Contraste, el programa de debates del Consejo de Bogotá. Hoy con un tema de interés para los ciudadanos. ¿Hay o no suficientes ambulancias para operar las emergencias que se registran en la capital del país? Pues vamos a tener a dos invitados muy especiales porque vamos a hablar del subregistro que hay del número de ambulancias en Bogotá. Hay un tema polémico que se ha presentado en los últimos días y es a causa del número de ambulancias que operan en Bogotá. Para eso quiero recordarles que vamos a estar en una hora del programa de Contraste y quiero que ustedes también participen a través de nuestras redes sociales. Pueden hacerlo a través de www.consejodebogotá.gov.co. Esta es la página oficial. Ustedes pueden ahí tener todas las sugerencias, las inquietudes para el programa que se emite todos los sábados a las 10:30 de la noche por el canal 13. @Consejo de Bogotá es nuestra cuenta oficial de Twitter y lo puede hacer a través de #Contraste. No lo olvide, @Consejo de Bogotá, #Contraste y el lema de nuestro Cabildo Distrital: Consejo, Compromiso y Transparencia por Bogotá. Nos acompañan en el estudio y les damos la cordial bienvenida a los concejales Julio César Acosta, del Partido Cambio Radical, que ha hecho denuncias sobre este aspecto. Él es administrador de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de finanzas de la Universidad Externado de Colombia. Igualmente nos acompaña un experto en temas de salud. Él es John Freddy Barrero, director del programa de Administración en Salud de la Universidad Panamericana en Bogotá de Compensar y es especialista en gerencia de salud en Juan N. Corpas. A ustedes dos, muchísimas gracias por acompañarnos a este debate y realmente, concejal, usted que ha abierto las puertas para hablar de este polémico tema, pues empecemos. ¿Cómo operan las ambulancias en la ciudad? Bueno, muy buenas noches para todos. Yo lo primero que veo es que este es un problema que nos está causando muertes a diario, un problema que, si bien es cierto, nunca ha funcionado de manera eficiente. Vemos que en los últimos meses pues, ha empeorado su servicio. ¿Por qué? Porque lastimosamente la Secretaría de Salud, en cabeza de su secretario, pues creo que no ha liderado como debe ser un tema tan crucial que necesita un buen servicio para toda la ciudadanía. Yo creo que todos hemos sido víctimas o necesitamos algún tipo de servicio con una ambulancia, algún familiar, un amigo. Y nos hemos encontrado en que siempre resulta bastante, yo creo que lamentable el resultado final cuando no logramos que una ambulancia llegue a tiempo. Yo creo que eso es el día a día en la ciudad bogotana y yo creo que aquí no hemos tenido realmente certeza de qué es lo que está pasando. Vea, lo primero que ocurre es que la información que se tiene, pues se maneja mucha información, pero realmente no tenemos un dato concreto que nos diga qué es lo que ocurre en Bogotá con el número de los despachos que se necesitan, cuántas ambulancias realmente hay operando hoy. No puede ser que nosotros tengamos una cifra diferente y que el secretario cada vez nos dé un número totalmente nuevo. Hoy estamos hablando de 132 ambulancias, pero a eso no nos han dicho con franqueza cuáles son las que están varadas, cuáles son las que verdaderamente están funcionando, porque nosotros hicimos una investigación y encontramos que el 25% de las ambulancias presentaban problemas o fallas técnicas. O sea, estaban en un mantenimiento, en un taller, donde la que menos se demoraba un mes. Entonces aquí ya también cambian las cifras. Adicionalmente a eso se presentan otro tipo de inconvenientes, que son las famosas ambulancias encamilladas. Son las que están presentando un servicio, llegan al hospital, a la clínica y simplemente, como no hay una cama disponible, se tienen que quedar estacionadas allí utilizando sus servicios para prestar los auxilios mientras puede ser utilizada. Entonces, esto también nos baja el número de ambulancias disponibles. Y adicionalmente a eso encontramos que hay unas ambulancias totalmente especializadas para el transporte de neonatos, para transporte de pacientes con problemas psiquiátricos, que también yo creo que esto es importante saberlo, porque sí queremos tener conocimiento de cuántas están en disposición de atender una emergencia. Estamos hablando que las emergencias, según el reporte que nos dio la misma Secretaría de Salud, tenemos solamente 12 ambulancias para prestar este servicio, pero no tenemos la certeza real que nos digan cómo es que están funcionando y cuál es el número real que hay de ambulancias en la ciudad. Bueno, John Freddy, quien es el director del programa de Administración de Salud de la Universidad Panamericana, y usted que es un experto en gerencia de salud, y con estos anuncios y con estos polémicos temas del concejal Julio César Acosta, ¿qué podemos hacer? Marixa, muchas gracias y muy buenas noches. Este es un tema definitivamente polémico
que causa, especialmente como lo dice el concejal, una afectación en los ciudadanos. Es claro que para el ciudadano de a pie, y como lo hemos visto en las últimas noticias, que ciudadanos han muerto porque una ambulancia se tarda 6 y 7 horas en llegar, es increíble. Ahora bien, es claro que existe un déficit de ambulancias en la ciudad, hay un subregistro y es claro, pero definitivamente se necesita articular. Ahora bien, que también las EPS les asiste una responsabilidad, porque si en la normatividad vigente está incluido el servicio de los traslados de ambulancias. Ahora, es claro que hay que usar las ambulancias de manera articulada, es decir, a las ambulancias que prestan los servicios para las entidades promotoras de salud, las EPS, y las ambulancias que están para el distrito, y cuál es su función. Porque puede ocurrir el caso que, ahora bien, ¿por qué no se presentó la ambulancia a tiempo? Los tiempos de respuesta, valga la redundancia, que deben ocurrir. Porque tal vez estaba atendiendo una emergencia que le correspondía a un asegurador. Entonces, ¿de qué manera articulamos y hacemos funcionar bien estas ambulancias para darle respuesta al distrito? Vamos a mostrarles a nuestros televidentes y a nuestros dos invitados una nota que fue preparada precisamente para conocer de cerca el panorama de la operatividad de las ambulancias en la capital del país. De acuerdo con las denuncias conocidas en los debates de control político en el recinto del Consejo de Bogotá, al menos 40 ambulancias habrían dejado de operar en la capital del país, con lo que la atención de urgencias en la ciudad estaría enfrentando un grave déficit. Desde el Cabildo Distrital se han conocido diversas advertencias en el sentido de que para una ciudad como Bogotá habrían solo 12 ambulancias para la atención inmediata de casi 8 millones de ciudadanos. Pues yo creo que muy malo, porque nosotros solicitamos una ambulancia y nunca llegan porque no hay. Llegan ya cuando el paciente ha fallecido. Nuestros mandatarios no están dirigiendo bien hacia lo que es la economía, hacia la salud. Para la administración distrital la óptica del asunto es bien diferente. Según los datos que maneja la Alcaldía Mayor de Bogotá, hay 132 ambulancias para la atención de casos urgentes, con lo que estaría cubierta la capacidad de servicio. También que el 70% de las solicitudes de ambulancia se efectúa de sitios diferentes al espacio público, con lo que el distrito no está obligado a prestar el servicio, es decir, son pedidos hechos desde recintos privados. La ciudadanía está descuidada en todo aspecto de la salud, ¿no? Que se necesita urgencia, y por eso que muchas personas que se mueren porque no tienen ninguna atención inmediata. Que vea cuántos accidentes no ven y nunca llega la ambulancia, se muere el paciente. A juicio de la administración distrital, en lugares como instituciones educativas o centros comerciales, los responsables de los mismos deben tener planes para atender emergencias. Al final, estos números alarman a los ciudadanos sobre si realmente en nuestra ciudad estamos preparados para atender emergencias simultáneas o por lo menos una de gran magnitud. Ahí tenemos los testimonios de los ciudadanos. Realmente ellos dicen, las ambulancias, concejal, no llegan a tiempo, la gente se está muriendo por esto. Incluso queda una inquietud. ¿Qué tipo de ambulancias debería llegar a un sitio donde hay un accidente? ¿Las del distrito o una empresa privada? Bueno, eso es lo primero que hay que dejar claro, que las urgencias y las emergencias de la ciudad deben estar a cargo de una administración distrital que tiene que poner la cara y articular, porque es un servicio ciudadano. Ya por lo menos el secretario de Salud está entendiendo eso. Hace poco en el Consejo, conjuntamente con el Partido Centro Democrático, se decidió apoyar una iniciativa para crear el Instituto de Emergencias, que básicamente es para que le demos las herramientas para poder empezar a funcionar, operar y poder pues terminar con esta falencia. Pero, concejal, yo lo voy a interrumpir. Usted dice que ya el secretario distrital está entendiendo la situación, pero en mayo él suspende un contrato con una empresa privada. No, estamos hablando apenas de hace 80 ambulancias que al parecer sí eran importantes para atender las emergencias. No, estamos hablando de apenas hace 2 semanas que se tramitó la iniciativa en el plan de desarrollo y que desafortunadamente no pudimos sacarla adelante porque se presentó la discusión durante el debate y pues queremos que ese instituto sea una realidad y preferimos que se presente de manera individual para poderlo debatir con altura y con el tiempo necesario. Pero sí, es bastante claro que si hay algo que se puede decir es que el número de ambulancias definitivamente no nos va a decir a nosotros que va a operar mejor el servicio. Podemos tener 1000, pero es que el problema está en que no las articulemos. Si no hay una entidad que articule el funcionamiento de todas las ambulancias, difícilmente vamos a prepararnos para una emergencia. ¿Esto qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Primero, hay que tener identificadas todas las ambulancias.
Actualmente en las principales ciudades del mundo, en Nueva York, en Londres, incluso en México, vemos que tienen ambulancias, ya vienen con un GPS. ¿Qué significa eso? Para como cuando hoy, por ejemplo, se pide un servicio de taxi a través de un teléfono inteligente, incluso te muestran dónde viene el taxi, quién lo maneja y para dónde va. Claro, o sea, la ambulancia más cercana debería estar Es lo primero que se debe atendiendo el determinar. caso. ¿Por qué? Porque es que el problema resulta en el despacho. Nosotros tenemos un gran call center donde hay personal preparado, hay médicos, hay psicólogos, trabajadores sociales, pero no hacen bien su labor. ¿Por qué? Porque aquí llaman, ellos hacen un despacho, no hay ningún tipo de control, la primera ambulancia que la coge llega, ni siquiera se identifica en el software que tienen. Adicionalmente a eso, ¿cómo es posible que nosotros tenemos unos hospitales públicos, hay unas clínicas, cómo es posible que ni siquiera podamos identificar el número de camas que están desocupadas? ¿Para qué? Para también estar evitando el famoso paseo millonario, que es que pasa un accidente en Bosa y lo terminan llevando a un hospital en Suba. Eso no puede ocurrir en Bogotá y para eso hay que utilizar las plataformas tecnológicas. Es decir, cuando yo identifique la ambulancia más cercana, automáticamente desde ese centro regulador le tengo que informar a dónde la tiene que llevar para que lo estén esperando y no tengamos problemas, obviamente, además de corrupción, que es un tema que también tenemos que discutir. John Freddy. Marixa, yo agregaría lo que dice el concejal, ese tema que recoge a alguien en un accidente de tránsito y se lo lleva al hospital más lejano y no al más cercano. Eso también hace parte de unos incentivos perversos que deben terminarse en el sistema. Definitivamente el sistema tiene unos incentivos perversos en su forma de pago que hacen que se priorice el interés económico sobre preservar la vida de los pacientes, habiendo un hospital a 1 cuadra, a 2 cuadras, y resulta que lo llevan al hospital con el que tienen el convenio que queda a media hora de distancia. Entonces es un tema de negocios, porque entonces, ¿cuáles serían los incentivos para que opere de esta manera? Considero yo que la forma de pago, la forma como se está pagando las ambulancias por evento, debe cambiarse a una forma un poco más solidaria y que beneficie al paciente en términos de su estado de salud, de su recuperación, no en términos de la distancia. ¿Cómo se paga a Bueno, las ambulancias o los recorridos para ¿qué es que lo lo encontramos? discutamos? El 70% de las personas en Bogotá pues tenemos algún tipo de afiliación. Sí. Y esa es la respuesta que tiene el secretario cuando dice que solamente con 100 algo de ambulancias podría operar porque solamente se encargaría del 30% que no tiene ningún tipo de afiliación a una EPS. Pero aquí es donde tenemos, yo creo que un gran problema porque no tiene toda la razón. Aquí se volvió un negocio donde básicamente las ambulancias se interesan donde hay accidentes de tránsito. Entonces allí sí se da uno cuenta que llegan 5 o 6 ambulancias corriendo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es un buen cliente, porque el SOAT, a través del SOAT pueden pagar. Eso tiene un tope cercano a los 18 millones de pesos. Entonces aquí hay un tema también de fondo de corrupción que no hay ningún tipo de control y que yo sí creo que hay que llegar y denunciar y ponerlo a investigar. Ya se nos sale de la mano en el nivel distrital porque ya tiene que entrar aquí la Superintendencia de Salud para que revise esos cobros tan altos que están haciendo a través del SOAT y que adicionalmente dejan de operar emergencias para irse detrás de unos clientes tan importantes como es un accidente de tránsito y eso es lo que vemos cuando las ambulancias llegan tan rápido. Yo sé que actualmente se vienen adelantando investigaciones y demás en Fiscalía porque el tema ya se sale de las manos, los cobros son sumamente altos y eso tiene que tener ya, pues pararse y destapar ese cartel, creo yo, que se viene generando a través de los cobros del SOAT. Pero yo creo que si nosotros utilizamos las herramientas tecnológicas vamos a empezar a ayudar, porque si identificamos la ambulancia que está más cercana y adicionalmente a eso le decimos a la ambulancia a dónde tiene que llegar ese paciente, pues muy seguramente la atención va a ser mucho más rápida. Y lo que estamos proponiendo aún, que es ser mucho más claro, las principales empresas de emergencias como el 911 de Estados Unidos, ellos cobran el servicio, porque es que tenemos una plataforma donde hay gente preparada, donde identifica la emergencia, y es que cuando uno llama al 113 y uno dice a quién lo recogen, le está dando una carrera, un negocio, una ambulancia. Y adicionalmente ese paciente a donde lo van a llevar también le genera ingresos. Vamos a hacer una pequeña pausa a este primer corte de contraste, el programa de debates del Consejo de Bogotá. Ya regresamos con nuestros 2 invitados. Varios problemas quedan anunciados aquí y también algunas soluciones. Vamos a ahondar en estos temas. Ya regresamos.
Seguimos en Contraste, el programa de debates del Consejo de Bogotá. Recordarles a cada uno de ustedes, nuestros televidentes, que pueden participar, pueden tener todas estas inquietudes y transmitirlas a la página oficial www.consejodebogotá.gov.co. También lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter, @Consejo de Bogotá, con el numeral Contraste. ¿Hay o no suficientes ambulancias para manejar todas las emergencias que se manejan a diario en la capital del país? Hay un subregistro. Como periodista me puse a investigar y a leer muchos artículos de los cuales hablaban de este tema. Por ejemplo, El Tiempo habla que hay 132 ambulancias, en El Espectador habla de 94, recordando que en el mes de mayo pues, se terminó un contrato suscrito entre el distrito y una empresa privada, esto ordenado por el secretario distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales, a quien invitamos a este programa precisamente para que fuera él la cabeza del distrito y hablara de este polémico tema de salud que se presenta en Bogotá. Lastimosamente no está aquí, pero tenemos a dos invitados que realmente le están poniendo la cara a Bogotá sobre esta situación. Son John Freddy Barrero, director del Programa de Administración en Salud de la Universidad Panamericana en Bogotá, y el concejal Julio César Acosta, quien es el que ha abierto el debate en el Cabildo Distrital. Estábamos hablando, concejal, y usted lo manifestaba, pueden existir 1000 ambulancias. Sin embargo, si no hay una articulación para la operatividad de las mismas, de nada funciona. Así es. Entonces, y hay corrupción, como lo estábamos manifestando también en esta pequeña pausa que estábamos haciendo. ¿Cómo evitar esta corrupción en el distrito o en el tema de las ambulancias? Yo creo que lo principal es que hay que invertir en el desarrollo tecnológico, y si la atención es inmediata, pues la corrupción cada vez va a ser menor. Cuando yo hice las denuncias sobre las ambulancias que estaban varadas, pues la respuesta... ¿Cuántas ambulancias varadas, Nosotros concejal? encontramos cerca de 32 ambulancias que tenían algún tipo de falla mecánica y que la estaban o haciendo mantenimiento o reparación de motor. ¿Ya están adecuadas esas ambulancias? No, eso siguen ahí porque hay unas que tienen que cambiarlas totalmente el motor y demás. O sea, no es fácil el procedimiento, pero aquí es donde encontramos que los números de 132 ambulancias pues no cuadran. Y aquí, en vez de encontrar una buena respuesta por parte del secretario de poner la cara y decir, mire, sí, estamos fallando en esto, hay que mejorarlo y necesitamos que nos ayuden, vemos es que evaden y lo que hacen es poner, inclusive internamente, si ustedes revisan, hemos tenido cambios fuertes en la dirección de la regulación de emergencias, porque no ha habido como una empatía o no han hecho un buen engranaje internamente con las personas que están operando el CRUE. El CRUE es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la ciudad. Allí, como lo decíamos, hay un personal preparado, hay médicos, allí hay trabajadores sociales, estamos hablando que hay psicólogos, que son quienes atienden la emergencia, determinan el grado de emergencia y envían la ambulancia que se requiere. Pero aquí vemos al contrario que no ha existido como ese buen engranaje, y al contrario vemos es que han cambiado funcionarios, no sabemos las razones, ni siquiera nos lo explican, pero lo que sí vemos es que hay un problema evidente. Yo pude evidenciar que en el software con pantallazos que encontré, donde automáticamente decían qué ambulancias estaban malas y cuáles no. Y esto es lo que uno queda impresionado, es que la Secretaría no tome ningún tipo de decisión, y al contrario vemos es que va de debates como este, porque ahí es que poner la cara. Aquí hay algo cierto, es que no está funcionando bien el tema de las ambulancias y hay que resolverlo de una u otra manera. El tema de la corrupción, yo creo que los órganos encargados tendrán que hacer sus investigaciones a las denuncias que hemos hecho, pero yo insisto que mientras no tengamos un instituto con herramientas fuertes, pues difícilmente podemos hacer nada, porque no vamos a articular absolutamente ambulancias. John Freddy, aquí el concejal manifiesta que depende de la urgencia de la emergencia que se registra, mandan una ambulancia. Depende de la ambulancia, la adecuación de la misma. Yo he sido paciente de ambulancias y hay unas que son muy bien equipadas y otras no tanto. Claro, hay que tener en cuenta que existen, y para que la comunidad se entere, existen ambulancias de traslado asistencial básico, que estas ambulancias tienen apenas lo mínimo para trasladar un paciente. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo mínimo? Traen una camilla, traen oxígeno, traen los medicamentos básicos, deben traer un cardiodefibrilador, ¿sí? Pero puede ir un paramédico. En cambio, las ambulancias neonatales y a las ambulancias medicalizadas van en compañía de un médico, van con otros equipos un poco más especializados que pueden sostener la vida de un paciente, al menos en un traslado cuando el paciente es muy crítico. ¿Qué ocurre? Que tenemos muchas más ambulancias de traslado asistencial básico,
tenemos muchísimas menos ambulancias de traslado asistencial medicalizado y todavía muchísimas menos ambulancias de transporte neonatal. Es decir, hay líneas de ambulancias dependiendo del equipamiento, entonces, estas son para neonatos, estas son para accidentes, ¿funciona así? Tiene diferentes niveles, tiene diferentes características dependiendo el tipo de emergencia del que estemos hablando. Si estamos hablando de una emergencia normal o un accidente de tránsito, acude una ambulancia de traslado asistencial básico. Si estamos hablando de un paciente que está en paro, que tiene un paro cardiorrespiratorio y que necesita equipos especializados para sostener su vida, requiere una ambulancia de traslado asistencial medicalizado, donde exista un médico, donde tenga un paramédico y donde existan todos los aparatos suficientes para que se sostenga la vida del paciente, ¿sí? Sí. Ahora bien, fíjate que es muy llamativo el video que presentaron al inicio del programa, la percepción de la gente con respecto a las ambulancias y a los servicios de salud. Yo pienso que es muy importante hacer una campaña de sensibilización sobre para qué sirven estas ambulancias, cuál es el uso, cómo debe dárseles el uso, en qué casos debe llamar. Porque ahora bien, una cosa es que alguien le dé, a una señora que está en Transmilenio le dé un paro cardíaco, y entonces las ambulancias del distrito deberían estar en menos de 15 minutos atendiendo la emergencia. Otra cosa es que a una persona le dé un paro cardíaco en su empresa donde está trabajando. Y eso es una pregunta muy buena, incluso se la va a manifestar al concejal, y lo hablábamos antes de comenzar este programa de contraste, el programa de debates del Consejo. Se vuelve mucho más rentable y de mejor negocio para las empresas que manejan y operan las ambulancias cuando hay un accidente de tránsito, cuando hay este tipo de accidentes en la calle, en Transmilenio, y no una persona que lamentablemente tiene un accidente en una empresa. ¿Por qué, concejal? Definitivamente porque a través del SOAT pues, pueden cobrar de una manera mucho más fácil. ¿Cómo opera lo del SOAT? Porque eso también hay un tema que usted también lo ha polemizado. Sí, cuando se cobra el SOAT, pues todos los vehículos tienen un SOAT. Entonces, siempre que hay un accidente, automáticamente hay un responsable. Es por eso cuando vemos que hay una emergencia en la calle, van donde la persona, lo primero que le preguntan cuando llega a la ambulancia es ¿qué EPS tiene usted? Ni siquiera pregunta cuál es el tipo de emergencia o qué le ocurrió, sino ¿qué EPS tiene? De esta manera pues va a tomar alguna decisión. Y aquí donde hemos encontrado es que es muy fácil que haya problemas de corrupción, porque si una ambulancia lo que hacen es determinar el tipo de paciente y como lo mencionamos acá, y automáticamente llevarla a un tipo de hospital o a alguna clínica donde se tiene algún convenio, pues solamente aquí ya hay problemas de corrupción sumamente graves. Yo creo que aquí hemos tenido conocimiento de las denuncias que se hacen en los diferentes medios. Uno, por ejemplo, que pasó en una estación de Transmilenio, la persona allí simplemente botada, no llegó, y esto yo creo que esto no podría ocurrir en Bogotá cuando deberían estar articuladas todas esas ambulancias prestando un servicio. Claro, pero el alcalde Enrique Peñalosa lo manifiesta. Dice, no, pues que en todas partes del mundo se mueren personas y pacientes esperando ambulancias. No, las emergencias siempre se presentan, pero yo creo que no podemos aquí cuantificar cuánto vale una vida, porque inicialmente cuando se cancelan estos contratos de ambulancias es porque el distrito se está ahorrando 50.000 millones de pesos al año. Pero nosotros no podríamos hacer un debate de cuánto vale una vida, porque eso es lo que le hemos dicho al secretario de Salud. Aquí tenemos que tener todas las herramientas y recursos disponibles para garantizarles la vida y la salud de las personas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso este tema es tan candente y lo ponemos en conocimiento. Y no importa, nosotros somos una bancada de gobierno, pero lo que se está haciendo mal lo tenemos que decir. Y el secretario de Salud tiene que resolver esta situación. ¿Cuál es el tiempo de respuesta, John Freddy, con este tipo de casos si se presenta lo de Transmilenio, que indiscutiblemente no podría suceder en Bogotá? Los tiempos de respuesta deben estar entre 10 y 15 minutos. Pero los trancones no lo permiten, aunque a veces No, lo peor es que el secretario nos ha dicho que inclusive el promedio es de 13 minutos, algo que es totalmente absurdo. Sí, a lo contrario, la gente no diría. Claro, sí. Una cosa es deberían ser los promedios, otra cosa lo que vemos hoy en día en la realidad. Ahora, yo agregaría algo, es muy importante saber para qué usamos las ambulancias de emergencia del distrito. ¿Por qué? Porque resulta que si, vuelvo al tema, a un señor le da un paro cardíaco en su empresa, ¿sí? Es la empresa debe tener también un plan de emergencia a través del cual tenga un contrato con una empresa de ambulancias que le permita, o a un estudiante en una universidad, la prioridad no son las ambulancias del distrito, la empresa, la universidad también deben tener un plan de emergencia que le permitan a una compañía privada llegar a tiempo también y atender la emergencia. Porque ¿qué pasa? Si no hay muchas, además de que tenemos un déficit de ambulancias, las estamos usando para lo que no debe ser el uso de las ambulancias.
La Organización Mundial de Salud dice que por cada 25.000 habitantes debería existir una. También en las cifras diferenciadoras que hay en los informes, el periódico El Espectador habla que aquí en Bogotá son 95.744 ciudadanos por cada ambulancia. El periódico El Tiempo habla de 60.000 por cada ambulancia. Es que hasta ahí hay un subregistro también, concejal. Es que no tenemos ¿cuáles información? son las cifras y esas cifras por qué no están claras? Sí, es que no están claras porque como el distrito simplemente no toma responsabilidad, pues se preocupa solamente por las que contrata, no por las que están operando en toda la ciudad, que es la emergencia real de la ciudad. Creo que esto es una muestra clara que no estamos preparados para algún tipo de evento de gran magnitud como el que pasó en Ecuador. No estamos preparados. No estamos preparados porque si solamente hay en la ciudad, según en total cerca de 600 ambulancias, el distrito solo puede tener control sobre 130, ¿qué podríamos nosotros esperar cuando se necesiten en un solo instante más de 100 ambulancias para atender emergencias? Sobre todo, como lo está mencionando aquí, es que el problema de la ambulancia es que casi todas son básicas. Las especializadas o medicalizadas cada vez son menores, y aquí es cuando nosotros nos preocupamos y por eso ponemos esto como en el centro de atención. Pero yo tengo fe pues que con la propuesta que estamos haciendo de crear el instituto podamos ayudar a resolver en algo y empezar a meter en cintura esta administración para que coordine todo el tema de articulación de ambulancias. ¿Ustedes han podido hablar con el secretario? ¿Qué les ha dicho sobre este tema? Ya que no lo tenemos aquí, ustedes, me imagino, desde el distrito, desde el Consejo Distrital, han podido tener estas discusiones directamente definitivamente, con él. Tanto que el próximo 25 de julio tendremos un debate especialmente hacia el tema de ambulancias. Allí pondremos en conocimiento más denuncias de lo que está ocurriendo, de lo que hemos venido denunciando, y pues el secretario, pues yo creo que ya entendió en el plan de desarrollo que fue tan fuerte el debate que accedió a poner en funcionamiento este instituto y a ver de qué manera ayuda a resolver. Pero aquí no podemos simplemente escondernos y evadir de una responsabilidad tan importante que es ponerle la cara a la ciudad en este tipo de escenarios. Sí, John Freddy. Yo agregaría, si van a hacer ese debate de control político, también es muy importante tratar no solo el tema de las ambulancias, porque eso va más allá. Es decir, hay que buscar el muerto no río arriba, sino también río abajo, porque fíjense que por qué muchas ambulancias, lo que el concejal decía al principio, se quedan encamilladas, o sea, es decir, esperando una camilla en una institución de salud, porque también debemos analizar la situación de los servicios de urgencia de los hospitales y cómo se están usando esos servicios, cómo se están aprovechando esos servicios, de qué manera la gente acude a esos servicios de salud. Es impresionante ver que muchas de las urgencias que acuden a las instituciones de salud pudieron haber sido atendidas por su entidad prestadora de servicios de salud en su IPS primaria. Se les complicó y entonces tuvieron que ir a urgencia. O no hay consultas prioritarias, entonces llenan los servicios de urgencias. Entonces es cuando encontramos esos servicios de urgencia llenos, y cuando llegan las reales emergencias, que es una persona en una ambulancia que requiere atención inmediata, no encuentra disponibles los servicios y tiene que esperar. Eso representa un costo para el distrito, creo yo. ¿Tenemos ese costo, John Freddy? ¿De cuánto representaría? Es posible estar hablando de unos 30.000 millones de pesos al año. Esas ambulancias que están paradas, que están esperando, que se quedan ahí, son una oportunidad perdida para un paciente que necesita en este momento atención en salud. Todas las ambulancias operan, la Organización Mundial de la Salud habla que una ambulancia puede hacer al día 8 traslados, es decir, que tendría que demorar solamente 3 horas atendiendo la emergencia, llevándolo al hospital y empezar una nueva emergencia. ¿Una ambulancia aquí en Bogotá hace esos 8 nosotros traslados? Tenemos incluso reportes que una ambulancia duró más de 3 días, por ejemplo, con la persona dentro de la ambulancia. ¿Cuánto cuesta un traslado, concejal, aproximadamente? Eso varía, pero está sobre el orden de los 200.000 pesos. ¿Y al día cuánto se podría hacer? Porque es un negocio redondo entonces. El básico, pero dependiendo de eso, el paciente, el servicio, pues encontramos que acá una ambulancia puede estar facturando cerca de entre 20 y 25 millones de pesos mensuales. ¿Por ambulancia? Por ambulancia. Y estamos hablando que aproximadamente con las privadas y distritales hay más 650. Más de 600, sí, así es. Pues miren, aquí es un tema caliente realmente. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con nuestros invitados y estaremos pendientes de este debate que ha dicho el concejal Julio César Acosta, que se realizará en el distrito el 25 de julio. Estaremos pendientes sobre este tema.
Consejo, compromiso y transparencia por Bogotá, el lema del Cabildo Distrital. Estamos hablando con nuestros invitados sobre el tema de las ambulancias. ¿Son suficientes para Bogotá? ¿Qué tan bueno o malo es el servicio? Ya escuchábamos a algunos de nuestros ciudadanos opinando sobre el tema. Usted también lo puede hacer a través de las redes sociales. www.consejodebogotá.gov.co, esta es la página web, la página oficial del Consejo de Bogotá, pero también están en la cuenta de Twitter, @Consejo de Bogotá, y lo puede hacer también a través del numeral contraste. Concejal, nos fuimos a comercial y usted hizo un anuncio que es noticia realmente. ¿Cómo es posible que un paciente esté en una ambulancia 3 días? Esas ambulancias encamilladas como usted lo manifestaba. Esto además es un taxímetro, o sea, ¿quién le paga todo este tiempo a las ambulancias? Y bueno, no es posible que un paciente realmente esté 3 días en una ambulancia porque no haya camillas en los hospitales. No, yo creo que todos aquí conocemos la dificultad que se tiene en los hospitales del distrito, más aún cuando cada día se viene empeorando más el servicio. Yo creo que es lamentable, pero a raíz de que hemos venido haciendo todas estas denuncias, pues nos viene llegando mucha información. Y aquí es donde encontramos, y para nosotros también fue, yo creo que algo horrible no entender que una persona dure 3 días en una ambulancia. ¿Quién le da este dato, concejal? ¿De dónde sale esta información? No, a nosotros nos llegan, no, la ciudadanía en general. La ciudadanía en general ha conocido el trabajo que venimos haciendo y nos manda información. Por eso es que tenemos información de primera mano, creo yo, en el tema de cuáles están varadas, cuáles funcionan, cuántas hay de neonatos. Tal lo decía, solamente hay 2 ambulancias para el transporte de neonatos, eso es muy poquito para una ciudad como Bogotá, y así hemos encontrado cifras que de verdad son alarmantes. Pero acá lo que preocupa es que, lo que le digo, la ambulancia finalmente pues le pagan su servicio. ¿Quién le paga? Dependiendo del afiliado. Si la tiene la EPS o si fue un accidente de tránsito, pues peor aún. Hemos tenido denuncias que a través del SOAT, esto cada vez se está complicando más porque se está saliendo de la mano. Se sale de las manos porque simplemente cogen las ambulancias y empiezan a ordeñarla. Y uno entiende, oye, estos tipos de servicios con pacientes que primero pasean por la ciudad y segundo le hacen 2 y 3 veces el mismo examen. Bueno, yo hago una pregunta. ¿Realmente es porque no hay suficientes camas o realmente porque puede llegar a ser negocio que haya ambulancias encamilladas teniendo un paciente tantos días, como se manifiesta en este caso de un paciente, un ciudadano, que le reporta esta información al concejal? Marixa, yo diría que hay las dos cosas. En Bogotá es claro que existe un déficit de camas hospitalarias, especialmente en el sur de la ciudad. Sí. En los hospitales como Kennedy, Tunal, conseguir una cama a veces se convierte en un imposible, cuando se refieren a UCI neonatal, a hospitalización de medicina interna. Pero eso pasa hasta en la Chayo, en todas partes, en Santa pero Fe, eso es Marixa, así. Ocurre más en el sur de la ciudad, ocurre muchísimo más. En el norte existe más disponibilidad de IPS, aunque no es tan fácil, pero se consiguen más. Ahora bien, con el tema de las ambulancias, definitivamente creo que también se presenta lo que hablábamos al principio, ese incentivo perverso que las ambulancias entonces duran parqueadas un día, 2, 15, 10 horas esperando que le reciban un paciente, y eso no lo hacen gratis, obviamente que eso lo hacen con un incentivo, cobrando. Tal vez se debería analizar la forma como le estamos pagando esos servicios de salud, cómo estamos pagando las ambulancias en Bogotá, de qué manera se remunera. Para que ¿Cómo se remunera? Ya que usted llega a esa misma pregunta, quiero que usted mismo me la responda. Claro, fíjese que existe el manual tarifario SOAT que está vigente desde 1996. Eso se viene actualizando cada año con base en el IPC y en la UPC va creciendo. Es una tarifa que va creciendo de acuerdo a la inflación, pero fíjese usted que ellas van cobrando de acuerdo a unas tarifas de 20 o 40 minutos como si fuera una fracción, como si tú cogieras un taxi y el taxi te dice cada 100 metros te cobro una unidad. Y cuesta lo que dijo el concejal, 200.000 pesos por recorrido. Incluso más, puede llegar a los 700, 800.000 pesos un traslado. Un traslado, perdón. Pero depende del cualquier servicio. Punto de la ciudad. Sí, no, pero es que eso depende del servicio, el tipo de emergencia, porque es que también una ambulancia básica no cobra lo mismo que una medicalizada o especializada. Claro, pero es que decía John Freddy, concejal, que incluso las ambulancias no llevan al paciente a los centros médicos más cercanos, sino que los trasladan dependiendo también de la entidad de salud que tengan. Claro, porque no hay ningún tipo de control. En este momento no se tiene un control de una ambulancia a dónde va ni por qué va. Mucho menos registran en el momento en que acaba el servicio. Y ni siquiera las entidades privadas tienen un control de sus propias ambulancias. Ellos seguramente lo tendrán, pero como no tenemos acceso a eso, por eso es que es importante. ¿Por qué no tienen acceso? Si debería todo estar articulado, claro, la idea es que en el centro de emergencia todas las ambulancias
tuvieran que estar vinculadas allí, registradas. Porque es que adicionalmente a eso, una ambulancia que me dicen a mí que es especializada o medicalizada, yo cómo tengo la certeza que sí lo es. Porque no hay quien revise eso. O sea, no hay un inventario. No, no tenemos tanto así que por eso es que tenemos un desorden en la información. Ni siquiera el secretario sabe cuántas hay en el distrito operando para la misma red pública. Entonces, ¿qué podemos pedirle de los que están pues, del sector privado? Por eso es que es importante que el instituto que estamos proponiendo, todas tengan que registrarse, todas las ambulancias del distrito. Todas las que vayan a hacer algún tipo de operación tienen que pasar por allí, dejar un registro para saber qué es lo que están haciendo, poderle hacer seguimiento a estas ambulancias. Ahora bien, aclararía también que en la normatividad vigente todas las ambulancias deben estar habilitadas, es decir, habilitadas frente a una normatividad que existe del Ministerio de Salud, y es que deben cumplir unos requisitos mínimos, deben inscribirse en la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud, a través de su grupo de habilitación de servicios de salud, las visita, mira cuáles son los requisitos mínimos para operar que debe tener, unas condiciones de calidad mínimas. ¿Sí? Es decir, eso nos da un inventario inicial de las ambulancias. Ahora, ¿qué hacen esas ambulancias? ¿Para quién trabajan? ¿Con qué asegurador están? ¿Están trabajando con el distrito? ¿Están trabajando a la vez con una aseguradora privada? Yo pienso que es importante, concejal, que se revisen esos temas. Sí. ¿De quién es la responsabilidad de esas ambulancias privadas? ¿Qué tan buena es la contratación? Bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de las ambulancias privadas? Aquí tenemos la Superintendencia de Salud que debería estar revisando toda esta operación. Nosotros hicimos varios requerimientos y ellos nos dieron el número de ambulancias registradas en la ciudad, que son el número que estamos hablando más o menos de las 650 Aquí estamos ambulancias. Desconociendo algo que es muy importante y son los derechos que tienen los ciudadanos. Sí. ¿Cómo puede un ciudadano que se siente abusado porque no le dan el tiempo necesario de una ambulancia, tuvo un accidente, una fractura, no llegó a tiempo, puede demandar, no puede demandar? ¿Cómo operan ahí los derechos de los ciudadanos, concejal? Porque realmente si nos vemos obviamente vulnerados frente a la situación, ¿qué podemos hacer? No, acá definitivamente el tema de la EPS es fundamental. Y lo que estábamos hablando ahorita, el tema de tener claro las emergencias en los sitios, en las empresas, en los colegios, centros comerciales, yo creo que eso es fundamental, que nosotros empecemos a apretar tuercas, porque de lo contrario siempre se va a presentar una emergencia y siempre vamos a tener algún tipo de resultado muy malo para el ciudadano. Aquí vemos que el ciudadano cuando requiere una ambulancia desde su hogar, pues se le dificulta más. ¿Por qué? Porque tiene que llamar directamente a su EPS. Entonces lo que yo veo es que aquí se recarga también el distrito, pero ¿por qué no se articula? Y eso obviamente que hace que sea ineficiente. John Freddy, sí. Existe un problema social de fondo también, sí. y es importante aclarar que siendo Colombia uno de los países más desiguales del mundo, teniendo Bogotá esos índices también de enormes de desigualdad. Una cosa es que yo tenga medicina prepagada, tenga unos ingresos superiores a 10 salarios mínimos y llame a una ambulancia, pues llamo a mi empresa de medicina prepagada y la ambulancia va a responder. Otra cosa es una persona que esté en el régimen subsidiado, que sufra un accidente en su casa y esté en la localidad de Ciudad Bolívar o en la localidad de Usme y solicite la ambulancia por el mismo caso. Los tiempos de respuesta van a ser muy diferentes. Entonces, yo pienso que el distrito debe trabajar en reducir esa brecha. No, pero no funciona. Voy a tomar un tema personal, no lo debería hacer, pero mire, yo en agosto del año pasado tuve una emergencia, llamé a mi EPS, compensar. El médico de urgencia llegó a los 10 minutos, estaban llamando a la ambulancia, llegó casi a las 2 horas. Tuve una complicación porque se me bajaron los electrolitos y me pude haber infartado según el reporte del cardiólogo de la Santa Fe. Entonces no depende tampoco de una entidad y no tengo EPS, tengo un plan complementario donde se paga más y seguramente las prepago pagarán más. Entonces no depende, John Freddy, también del estatus de la persona o del estrato donde uno esté o donde uno pague. Realmente entonces no está funcionando. No hemos conocido de todos los estratos, pero no, se supone que... Pero es más complicado en ciertos sectores del sur de la ciudad tener el servicio, porque tenemos casos de 7 horas. Tú estás hablando de 2, sí, lo normal sería mucho menos. 2 horas cuando uno está cerca de una clínica. Cuando es una emergencia es un tiempo muy alto, pero sí vemos que la población más vulnerable resulta mucho más afectada. Pero yo quería agregar algo en el tema también, que pensé que se iba a referir a eso. Es que aquí en Colombia también tenemos un problema, es que todos queremos una ambulancia, a veces no sabemos, no, llamemos una ambulancia. Y eso también hace que el sistema de cierta manera colapse, porque cualquier persona llama a pedir una ambulancia porque le dolió una pierna, yo creo que aquí también tiene que haber conciencia, pero eso también se tiene que generar
Claro, pero si la prepago, concejal, le dicen dentro de lo que usted paga, le ofrecemos el servicio de la ambulancia, pues la gente dice, yo estoy pagando por esto, mándeme la ambulancia. Claro, pero volvemos a lo mismo, cuando no somos conscientes que el servicio es malo y eficiente en varias partes de la ciudad. Entonces, cuando yo utilizo una ambulancia que no había haber utilizado, una persona que sí tiene una emergencia puede estar muriendo simplemente porque no está articulado, porque no es bien utilizado el Me hacen servicio. una pregunta, si un particular puede tener ambulancias, puede tener su negocio de ambulancias. No, pues eso es una empresa. Sí, total, absoluto. O sea, un particular puede tener su ambulancia, pero... Siempre y pero cuando ¿dónde cumpla se los- registra? Tiene que Secretaría de eso es Salud, como el tema de los funciona? taxis. Usted puede tener un taxi, lo registra, tiene que tener sus papeles en regla, pero puede operar. Aquí exactamente pasa lo mismo. Por eso todas las grandes son privadas. Un particular puede tener una empresa de ambulancias. El particular, ¿qué hace? Simplemente compra las ambulancias, revisa la resolución vigente que existe sobre habilitación de servicios de salud en ambulancias, dota la ambulancia, cumple los requisitos, pide la visita a la secretaría lo visita, le dice sí, no, y le da de una vez el distintivo de habilitación de servicio de ambulancias y empieza a trabajar. Así de sencillo. Ahora, lo que tú mencionas, fíjate, y también tú tienes razón, en todas partes, sea en el norte o en el sur, existe una problemática porque hay un déficit de ambulancias. Tú misma mencionas, el médico llegó rápido, el médico domiciliario llegó rápido, pero la ambulancia se demoró 2 horas. Entonces, claro, existe un déficit de ambulancias. Ahora, imagínate que tú estuvieras viviendo allá o sea, todos los instrumentos o elementos para atender una emergencia, va con lo claro. básico. No, Sí. el médico apenas, el médico domiciliario no está preparado para atender un tipo de emergencias muy delicadas. Él lo que Una debe hacer es urgencia. remitir inmediatamente a un hospital, especialmente, ojalá al más cercano o al que se encuentre disponible en tu red de la EPS, para que ojalá en el menor tiempo posible puedan atenderte. Pero claro, ahí viene el tema de que no solo son las ambulancias, es toda una articulación de servicios de salud. Es decir, que Ya vamos a mirar ese tema después de este pequeño corte comercial. Es cómo articular el sistema de salud con el sistema de ambulancias en Bogotá para darle mejor servicio a los capitalinos. Ya regresamos. Seguimos aquí en Contraste, el programa de debates del Consejo de Bogotá, hablando del servicio de ambulancias que hay en la capital de la República. Recuerde que la página oficial, donde ustedes también pueden participar y encontrar información del Cabildo Distrital, es www.consejodebogotá.gov.co. Pueden participar a través de la cuenta de Twitter, @Consejo de Bogotá, y con el numeral Contraste. Hablábamos antes de salir de comerciales y es la articulación entre el servicio de urgencias de los hospitales y clínicas de Bogotá frente a la articulación del manejo de las ambulancias. ¿Cómo podría manejarse ese tema, concejal? Bueno, aquí lo que nosotros debemos buscar es que primero se identifiquen las ambulancias. Todas deben tener por obligación un GPS. Para cuando se ¿Cuánto requiera- podría costarle eso al distrito o a las al entidades distrito, privadas? al distrito no le tiene por qué costar, pero es que todos tienen GPS solamente con un teléfono celular, automáticamente tienen Como GPS. los taxis, como el- pedir un taxi, y Ok. uno mira dónde viene el taxi, quién lo maneja, así debería operar esto desde la plataforma que debería tener el CRUE. Entonces, ya tenemos una plataforma, tenemos un personal calificado, La especializado plataforma en el ya tema. existe como tal, Es un poco anticuada, pero se podría porque dice mejorar. que es anticuada, concejal. Pues porque es una plataforma que viene implementando ya hace algunos años y realmente cuando le pedimos la información no nos la da no está como parametrizada. ¿Qué debería modernizarse entonces No, en lo esa que, plataforma? aquí en la plataforma, primero, que se puede identificar la ambulancia cuando presta un servicio que es registrada Como automáticamente. en un mapa y, Sí. y que, digamos, un colorcito donde está la ambulancia. Está y registrada las demás. ambulancias. Eso es como cuando uno va a pedir un taxi y revisa, automáticamente es los que están más cerca. Y ahí manda cuál es el que llega. Ya hay un control.
para evitar Sí. además problemas de corrupción de a quién le da el servicio, a quién no. Adicionalmente a eso, las urgencias del distrito, es decir, hospitales y clínicas, deberían reportar a esta central qué camas tienen disponibles, cosa que cuando yo vaya a hacer un despacho, pues automáticamente vea cuáles son las disponibles, la más cercana, y lo cruce. Pero lo más grave aún, que me parece a mí, es que el distrito no esté cobrando este servicio para particulares. El señor secretario dice que esto nos vale mucha plata, pero aquí también podríamos ver una empresa que podría tener recursos para prestar mejores emergencias. John Freddy, sí sería bueno cobrar al CRUE, así como en el 911 en Estados Unidos, o como nosotros usamos el taxi en las diferentes aplicaciones que hay y se le cobra un servicio adicional al pasajero. Bueno, tendríamos que tener en cuenta para qué vamos a usar la ambulancia. En este caso, si se trata de una persona a la que le corresponde al distrito acudir en el caso de una urgencia en un lugar público, yo pienso que no, pero ahora bien, si se trata de una persona que está en su casa y tiene un asegurador y eso le corresponde al asegurador, o se encuentra en una empresa y va a pedir el servicio en una compañía, evidentemente el CRUE podría cobrarle a esa entidad, a esa EPS o a esa compañía. Pero no al particular. No al particular. No al particular. Aquí se le cobraría, hay dos formas de cobrar. Primero, a quien yo le estoy generando trabajo. ¿A quién le estoy generando trabajo? A la ambulancia, porque le estoy enviando una ambulancia que la define el CRUE. Ahí debería haber algún porcentaje que debería pagarle el CRUE por operación, que debe ser mínimo, como funciona en el 911. Pero adicionalmente, si desde el mismo CRUE, su plataforma, me determina a dónde lo puedo llevar yo de una manera más rápida, es decir, sé qué cama está disponible, pues yo al operador de esa entidad le estoy llevando un paciente que finalmente va a facturar. Entonces, si yo decido a quién se lo llevo, pues también debería el CRUE tener algún tipo de participación en ello. ¿Esto qué garantiza? Operación, porque da calidad, atención rápida en el servicio, pero adicionalmente puede generar recursos. Quiero invitarlos a que veamos estas reacciones de los ciudadanos frente a este tema. Aquí tienen que haber como mínimo, póngale 500 ambulancias, como mínimo. A veces la gente se muere en las calles porque no hay ambulancia que llegue rápido. Mi hijo estuvo muy enfermo de las espaldas y pedimos una ambulancia y nunca llegó. Nos tocó llevarlo en carro. Estamos en el límite, ¿no? Opino que está muy mal. Ya estamos al límite con el tema, John Freddy, también. Claro, es que la percepción ciudadana es muy importante. Y fíjense, la percepción de la gente con respecto a las ambulancias y a su propio sistema de salud. Existe una percepción que... Y es una necesidad sentida también de la gente, esa respuesta que está dando el distrito y que está dando el sistema de salud a los ciudadanos. John Freddy, el concejal hablaba de cómo poder solucionar este tema. Entonces, hablar de una plataforma y modernizarla porque existe, que las ambulancias tengan un control, que todas las urgencias de hospitales y de clínicas reporten cuántas camas hay libres. Básicamente eso es lo que el concejal ha manifestado. ¿Qué más se podría hacer y plantear para mejorar el sistema de ambulancias en Bogotá? Yo pienso que un mayor control y que cada actor del Sistema General de Seguridad Social en Salud asuma su papel. Es decir, que aquellos casos en los que una EPS o una entidad particular deba responder de acuerdo a un contrato, en virtud de un contrato con una empresa, también les asiste una responsabilidad para no recargar las ambulancias del distrito, cada cual con su control. Ahora bien, las plataformas tecnológicas son una solución muy buena y yo pienso que ayudarían mucho a establecer sobre todo el control de las ambulancias. Sin embargo, más allá de ese control debemos tener en cuenta los tiempos de respuesta. ¿Qué tiempos de respuesta estamos manejando? ¿Cómo optimizar eso? Porque el señor en el video decía, necesitamos 500 ambulancias. Pero ¿sí? ahí ¿Cuánto le supuestamente cuestan hay al distrito? 750 ambulancias en la ciudad con estas cifras Sí, que hay ahí en diferentes tal vez periódicos del país. entre particulares y privados. Lo que pasa es que no se ven. ¿Qué servicio están prestando las ambulancias? Esa es la percepción de la gente. La gente ve una ambulancia y no sabe si lleva a un paciente, no lleva a un paciente. Fíjate que hace algún tiempo salió un informe que existían unas ambulancias que no llevaban pacientes, sino que hacían vueltas urgentes. Yo quiero plantearles a ustedes dos si el argumento que utilizó el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, en la suspensión del contrato con la entidad privada era el que era. Dice que la razón por la cual suspendió el contrato es que el CRUE recibió en el 2015, y hablo de estadísticas del 2015, que de 7 de cada 10 casos de emergencias fueron
digamos, adoptadas por entidades privadas y no por el distrito, y que por eso él dice que era necesaria la suspensión de estas 40 ambulancias, concejal. No, esto es difícil de entender porque al contrario, esto nos da la razón para decir que si le vamos a articular toda la ciudad y vamos a operar incluso las privadas, pues muy seguramente podríamos tener algún tipo de recurso adicional y no decir, como él lo dice, que nos vamos a ahorrar porque le cuesta mucha plata al distrito mantener esas 50. Pero sí se ahorra el distrito plata o no, pues porque es que si está tan mal el sistema, claro, pues con todas estas deficiencias, pues no se va a ahorrar nada. No, es evidente que no. Lo que pasa es que él dice que se ahorra 50.000 millones al año, pero eso al final no es ningún ahorro. Y si se ahorran 50.000 millones de pesos, ¿esa plata dónde está? Se supone que lo va a hacer en nuevas edificaciones, nuevas inversiones en salud. Pero realmente yo creo que acá el fondo es que no estamos prestando buen servicio y eso tiene un costo, y es un costo que tiene que asumir el distrito. ¿Qué tenemos que buscar? Que sea eficiente, y para que sea eficiente debemos modernizar ese servicio. Yo estoy convencido que el tema de la plataforma nos va a ayudar, porque si ustedes se dan cuenta, hoy en día las empresas más grandes del mundo no tienen ningún tipo de activo. ¿Qué es lo que le preocupaba al secretario? Tener ambulancias. Es que aquí la solución no es comprar y comprar ambulancias o alquilar y alquilar, no. El que las tenga, que las preste, se le regula su tarifa y adicionalmente a quien yo le preste el servicio de pasar por el CRUE, le puedo cobrar algo. Así están funcionando hoy las principales plataformas. Eso sería un excelente tema también, la regularidad de las tasas en las ambulancias, que no cobren unas más o otras menos dependiendo de la empresa y la entidad de salud al cual van a trasladar al paciente. Es que fíjate que es un tema a nivel nacional. Sí. Todas las ambulancias están cobrando la misma tarifa, en la misma regularidad. Las tarifas SOAT, que es las tarifas establecidas por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tan viable sería que el Distrito Capital, Bogotá, por su enorme extensión, pudiera tener un manual tarifario distinto para sus ambulancias? Cosa que definitivamente regularía y evitaría un poco ese incentivo perverso del que estamos hablando, sí, de estar cobrando como si fuera un taxímetro esos servicios, sino que sea una tarifa justa, que le permita y que sea atractiva también para un operador de ambulancias, pero que sea justa para el distrito, que sea justa para las finanzas del distrito, especialmente las del sistema de salud. Pues ustedes dos han planteado soluciones a este problema que tiene Bogotá. Ya se nos acorta el tiempo en el programa Contraste. Recordarles que siempre vamos a estar a las 10:30 de la noche por el canal 13. Quedamos abiertos a esas posibilidades del secretario distrital de salud, de lo que pueda opinar frente a los temas aquí discutidos con mis dos invitados y también lo que digan los ciudadanos al respecto sobre este tema. www.consejodebogotá.gov.co, @Consejo de Bogotá. Recuerde el lema del Cabildo Distrital: Consejo, Compromiso y Transparencia por Bogotá. Este es un espacio abierto para todos los temas importantes de la ciudad, lo que le afecta al ciudadano. Y por eso hemos querido abrir este espacio para ustedes y que la gente del Cabildo Distrital, de las diferentes secretarías, expertos en diferentes materias puedan estar interviniendo. Y pues, concejal, aquí hubo falta también otros concejales que han discutido varios temas de salud y este tema. Lastimosamente no vinieron y lastimosamente no está acá el secretario de salud. Así es, Marixa, de verdad te agradezco la invitación. Freddy, muchas gracias. Yo creo que estos son los debates que tenemos que hacer y sobre todo buscar soluciones, que es lo que finalmente quiere la ciudadanía, ¿no? Así es, pues, concejal Julio César Acosta, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias. Y pues obviamente también saludamos y despedimos a John Freddy Barrero, director del programa de Administración en Salud de la Universidad Panamericana en Bogotá. Gracias por sus aportes. Marixa, muchas gracias y estaremos atentos a cualquier novedad que se requiera. Nos vemos el próximo sábado. Muchísimas gracias.